Bien, ya está con nosotros el economista Juan Latrichano para hablar de temas como la inflación, que se da a conocer hoy, la dará a conocer el INDEC, y también otro de los temas, el cepo, ¿qué pasará? ¿Se ampliará la brecha para comprar dólares o no? ¿O serán más restringidos? Juan, gracias por estar. Bienvenido. Bien, inflación, 4% que la analizó y en definitiva fueron todo el análisis que hizo Todesca todavía allí en el INDEC. Sí, da la impresión de que ha iniciado un sendero de desaceleración. Sí. E inclusive ya el nuevo gobierno inició algunos trabajos, especialmente en la parte de insumos médicos, de remedios, donde estarían retrotrayendo al valor del 1 de octubre los medicamentos. Así que todo esto por ahí va a tener algún impacto de desaceleración, ¿no? 4% estiman, Juan, los privados. Vale recordar que es la inflación del mes de noviembre. En noviembre aumentaron nuevamente las naftas, aumentaron también las prepagas y por supuesto los alimentos que siguen aumentando y nunca dejaron de hacerlo. Diciembre tiene o va a tener un componente todavía fuerte en cuanto a inflación. Tengan en cuenta ustedes que se termina esa quita del IVA en los alimentos, por ejemplo, y hay que ver si no hay una actualización también de el importe del precio de la nafta. Claro, todo está en línea con las medidas que adopte el gobierno. No nos olvidemos que está mandando ya, creo que entró hoy mañana, el proyecto de ley de emergencia económica, sí, a partir del cual, bueno, se van a ir adoptando algunas medidas. Diría que probablemente se reimponga el IVA cero para alimentos, quizá no en la manera que lo hemos conocido, sino de manera más puntual, más específico, para la gente de menos recursos, con algún plástico. Bueno, todo esto es materia de... Claro, todo esto es materia de implementación, hay que ver cómo se lleva a cabo. Pero me parece que en el mientras tanto ya de hecho está funcionando el Consejo Económico y Social. De alguna manera los empresarios están tratando de rodear y ver cómo apoyar este proceso que se está iniciando, ¿no? Así que bueno, habrá que ver esto. Sobre todo la gran prueba que tenemos, sobre todo los que pensamos en modo heterodoxo, es demostrar que aún con emisión monetaria, tal cual ha ocurrido desde octubre, sí, noviembre y ahora diciembre, quizá la inflación sea menor al momento que no hubo emisión monetaria. Y nuestra explicación tiene que ver con la posibilidad o no de contener el tipo de cambio. El tipo de cambio suelto, desmadrado, recordemos que saltó de 40 a 60 en horas, ese tipo de cambio arrastra todo un movimiento de precios, toda una puja distributiva, desde luego en un ambiente dolarizado, impacta y mucho en la energía, impacta en el combustible y le pega a los precios. Pero, por ejemplo, hoy leía a un CEO de Edesur y hablando de que, bueno, están dispuestos a seguir estirando un poquito el plazo para actualizar tarifas. Hablaron de algunas cosas que habría que hacer, me parece, en el sentido de trabajar por las zonas. Zona 1, zona 2, zona 3, y la gente de menos recursos no actualizarle tarifas. Ahora, Juan, ¿por qué habrían de apoyar ahora y de acompañar los empresarios y no antes? Cambió el marco, por supuesto el marco político porque es otro gobierno con otras políticas, pero digo, los empresarios al aceptar algún tipo de acuerdo, por supuesto van a ceder en su margen de ganancias, que es lo que nunca quieren hacer ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces digo, independientemente del cambio de gobierno, económicamente, ¿qué cambió para ellos? Empresarios que también perdieron margen por la crisis, porque bajó el consumo, porque por ejemplo, de las marcas premium se pasaron a marcas blancas y demás. Quizá en el imaginario empresario esté ya instalada la idea que siempre y en todo lugar las ventas son una multiplicación de precios por unidades vendidas. Y eso da el valor de venta. Pues muy bien. En un ambiente depresivo se ajustan precios. En un ambiente de posibilidad expansiva es probable que se ajusten cantidades. Y estén pensando en eso. Digo, esto es lo que huelo que puede estar sucediendo. Dar un compás de espera, a venirse al Consejo Económico y Social, que va a tener seguramente fuerza de ley, funcionamiento, no para una etapa, sino un poco para largo plazo. Este sería un plan de largo plazo. Y de alguna manera me parece que esto ha sido absorbido por los empresarios,
insisto, me llamó mucho la atención la expresión del CEO de Edesur. Lo leí detenidamente, no podía creer lo que estaba leyendo, ¿no? Y sí, reconocen que están atrasados, etcétera, etcétera, pero como buscando la vuelta a ver cómo fondear, cómo hacer rentabilidad a partir de otra lógica. Claro. No perder rentabilidad, sino hacerla desde otra lógica, digamos. La otra lógica sería expandir producción. Claro. No nos olvidemos que la causa de la inflación, o una de las causas de la inflación, es la retracción productiva. En la medida que las unidades producidas caen, la industria cayó 18 meses corridos, cae la producción, a igual masa monetaria suben los precios. Entonces, para el empresario, en ese ambiente de retractivo, aparece lo que llamamos la inflación con recesión. Entonces, en ese caso, ajustan precios, porque no pueden ajustar volúmenes. Ahora, si hay una posibilidad de ajustar volúmenes, a partir de un shock de consumo como se insinúa, que iría a las capas bajas, y eso daría un halo reactivante, y sacaría la economía del estado de congelamiento hacia un estado de movilidad, esto de por sí solo, en la mentalidad de los empresarios, puede promover aquietar precios, no digo paralizarlos, pero reducir ritmo de precios y pensar en volúmenes. Claro. ¿Por qué las tarifas tienen que estar en línea con los dólares? Porque la verdad, nosotros producimos petróleo, nosotros producimos, entonces sí se entiende para la exportación que tienen que estar en línea con los precios internacionales. Pero es tan claro que tienen que estar en línea con los dólares y las tarifas. No. Yo vengo insistiendo que en la estructura de costos de las energéticas, de la productora de combustible, en las estructuras de costos hay un alto porcentaje de costos en pesos. Por lo tanto, no tiene lógica que el 100% de un ajuste en dólar se transfiera a la tarifa. Pero creo que hay un problema de análisis muy serio en mi profesión. Por ejemplo, se está hablando del tema vaca muerta. Y hablan de precio. Si el precio no está en línea internacional, no habrá inversión. Y eso es un error. No es el precio lo que define, es la rentabilidad. Obviamente, si vaca muerta tiene una rentabilidad que convertida en dólares resulta apetecible respecto a otros proyectos, vaca muerta se va a hacer. Pero no es el precio el que define, es la rentabilidad. Sí, por eso. Da la impresión que si uno desacelera un poco el tema de las tarifas, tiene que tener una influencia hacia abajo en el tema inflacionario. Da esa impresión. El problema creo que está ahí, por eso decía que el dólar, primero ver cómo aquietarlo, cómo de alguna manera, primero, bueno, se va a mantener el cepo en la condición que lo hemos conocido, que hasta aquí resultó exitoso. ¿Es suficiente? Yo diría que hay que rodearlo de más instrumentos. Por ejemplo, el manejo de dólares es entrada y salida. Y digamos, la cantidad de dólares es como un tonel. La entrada tiene que ser fluida. ¿Se ha producido algún ingreso de dólares de exportadores por temor a que los agarren con las retenciones? Sí. Pero a partir de ahora, más allá de la retención, no retención, lo que para mí hay que lograr es decirle al exportador, señor, traiga los dólares en este plazo. Aceitar el circuito de tal modo que si incumple el plazo, eso tenga alguna penalidad. Y desde luego, cerrar todos los circuitos financieros de tal modo que el exportador que no trae la divisa no se pueda fondear en pesos. O sea, se lo obligaría a que liquide los dólares y haga pesos liquidando dólares. Claro. Este sería un camino. Y el segundo camino es el cuidado del despilfarro de dólares, que sería la huida de capitales. Quizá haya que concertar con las empresas, un plazo para la remisión de utilidades. Todo esto hay que analizarlo y pactarlo. Esto Sí, tiene que estar dentro del ponerlo Que pacto. las utilidades queden por un tiempo en el país y pasado ese tiempo poder retirarlas, digamos. Y Claro, disponer- por ahí de establecer algún plazo, si bueno, las utilidades que tenían previsto girar el año próximo, giremosla en 2 años más. Claro. Es decir, hacer una dieta de divisas de tal modo que esto permita juntar dólares y al juntar dólares obtenidos con el esfuerzo
no se dispara el dólar. Y por lo tanto, si el dólar no se dispara, es una condición necesaria, no suficiente, claro, para que no haya inflación. Terminar también con las especulaciones, porque... ¿Terminar con? Con las especulaciones. Pero desde luego, En este periodo de 4 años, 3 años, hemos vivido distintos saltos del dólar que en realidad empobrecieron a gran parte de la población, porque ese salto después se trasladaba al precio de los bienes y productos que nosotros consumimos, y del otro lado había gente que se enriquecía comprando dólares y haciendo negocios en el mercado financiero también, ¿no? Entonces, si se logra establecer determinado orden, como usted decía, Juan, recién, en cuanto a, bueno, en determinado tiempo ustedes tienen que liquidar, por ejemplo, en el caso del campo y demás, ya se establece un equilibrio. Tenemos que tener cuidado, me parece, Agustina, con que no nos pase algo que nos pasó, que es que empezamos a tener un déficit producto del tema energético muy serio, un déficit de divisas muy serio durante el gobierno de Cristina. Es decir, va a haber que... No, claro. Hay que... Lo que pasa es que el superávit no se puede conseguir de la manera que se consiguió en esta última etapa, a partir de la enorme recesión. Al final el desafío es crecer con superávit, y esta es la parte complicada. Ahora, ayer Guzmán habló de de volver al doble superávit. Claro, es que digamos lo que hay que rodear toda esta política de equilibrios macroeconómicos. Ahora, es muy importante, además de lo dispositivo, la implementación. Y en esto subrayo. Cuando en agosto el gobierno habló de un tope de $10.000, que estaba errado porque tenía que ser menor el tope, pero hubieron 388 personas que vulneraron el tope. Sí. Quiere decir que puedes hacer todas las medidas, si no las controlas o la implementación de esa medida. Yo lo alerté en C5N, dije, cuidado que no están los dispositivos de control. Entonces, fijar una norma sin dispositivo de control es casi de valor nulo. Claro. Uno tiene que fijar una norma con elementos de control, rodearlo de tal modo que eso funcione. Lo mismo se establece cada vez que se pauta un programa de precios cuidados, por ejemplo, precios esenciales. Si no existe todo un organismo que esté detrás controlando que se cumplan esos acuerdos de precios, lamentablemente el consumidor puede alertar una vez, 2 veces, pero no han funcionado, además, o al menos no para el fin. Además se desmanteló todo el sistema de control. Partamos de la base que hasta agosto del año actual y desde el 1 de enero de 2016, el gobierno había dado un plazo de 10 años a los exportadores para ingresar las divisas. En un esquema de faltante de divisas, en la crisis que pasó la Argentina en abril de 2018, paremos un poco, miremos esto que estoy diciendo, no estoy hablando de que estábamos nadando en dólares. Tuvimos una crisis que nos obligó a llamar al Fondo Monetario Internacional y pedir la existencia. Y sin embargo, en medio de esa crisis seguimos con una norma laxa en materia de permitir que los dólares entraran cuando se pudiera, no con plazos. Después se pusieron plazos, pero no estoy seguro de que exista lo que se llamaba antiguamente la refrendación bancaria, que es un sistema donde yo exporto, hay un banco que tiene que refrendar mi documentación para que yo pueda embarcar, y ese banco tiene que llevar un registro y asegurarse que yo ingreso a la divisa. Si yo no ingreso a la divisa en el tiempo establecido, el banco está obligado a denunciar, y a mí me caben las penalidades de la ley penal cambiaria, valga la redundancia. Sí, hay que controlarlo. ¿Y ese mecanismo está para ese control? No. Todo eso hay que rehacerlo. Desde una norma totalmente laxa, traigan los dólares cuando quieran, tráiganlo en 15 días. Pero esa cuestión dispositiva hay que rodearla de elementos para que eso funcione. Si no, no funciona. Juan, muchos dicen, bueno, se van a otorgar créditos chicos, se va a distribuir comida, y muchos preguntan, ¿y de dónde sale la plata? Bueno, ya creo que las ideas están más o menos expuestas. Hay que volver a las retenciones. Un elemento. En agosto, con la gran devaluación, las retenciones que estaban en 4 pesos por dólar se mantuvieron en ese valor, pese a que el tipo de cambio saltó de 40 a 60. 4 pesos por dólar es el 10% de 40.
pero es menos del 10 de 60, si estamos hablando de un 6 y pico %. De modo que en la medida que el dólar sube, la retención se achica. Entonces, primero hay que volver a una retención porcentual. ¿Es posible segmentar las retenciones en el sentido de que se le cobren a los grandes y no a los pequeños productores? Claro, acá por eso habrá que ver cómo, vuelvo a repetir, cómo implementar esto, cómo hacerlo lógico. Siempre hay que tomar resguardos para que esta medida y otras no ahogue al productor pequeño, ¿no? Esta sería la noción. Pero vuelvo a repetir, implantar eso, implantar bienes personales en la tasa que corresponde, de alguna manera me parece que son elementos que tienen que llevarse a cabo. Por ejemplo, hoy el Estado subsidia, ¿sí? Es un gasto. ¿Qué estamos subsidiando? La energía. No en el modo de 2015, pero se está subsidiando. Ahora bien, pregunto, ¿es lógico que el Estado subsidie masivamente? No. O que discrimine, por ejemplo, los bancos que tienen grandes utilidades. ¿No correspondería que el banco no sea subsidiado? Digo. ¿No correspondería que las energéticas, no sean subsidiadas? No. De alguna manera, los que han tenido ganancias no deberían estar subsidiados. Esto es lo que me parece que habría que mirar. La experiencia, ya la he contado 1000 veces acá, yo renuncié en su momento al subsidio. El día de hoy siguen apareciendo boletas con subsidio del Estado Nacional siendo impreso, subsidio, igual me clavaron 10.600 pesos. Y que sin ninguna razón, pero yo sí entiendo de que, por ejemplo, a mí no debían subsidiarme, realmente hay que subsidiar a quienes están en mayores dificultades. Nunca se hizo esa diferencia. Pero no se logró, exactamente. El Estado nunca lo hizo. Nunca lograron implementarlo como lo que llamó Cristina como idea sintonía fina. Sí. Y algunos profesionales ya nos empezamos a preparar para esa sintonía fina, que era correcto. Por eso hablo zona 1, zona 2, zona 3, digo en el conurbano. Cualquier localidad del conurbano tiene una zona 1 que es céntrica, esa no debe estar subsidiada, una zona 2 que tiene que tener subsidios por ahí de un 30% del total, y hacia abajo el 100%. Este es el esquema. Juan, si en una campaña electoral los partidos tienen, ¿quiénes son todos los abogados? ¿Quiénes son los que viven en tal lugar? Porque lo tienen, hacen una publicidad muy precisa sobre el Big Data, permite una precisión absoluta. Todo. Y nosotros, como dicen ustedes, no hemos logrado implementar algo tan... Diferenciar esa sintonía fina. La tarjeta sube, Sí. además de todo lo que rinde. Es un elemento a partir del cual está nominado. Pueden buscar la capacidad contributiva de cada uno y decir, bueno, tiene capacidad contributiva, no tiene subsidio en el transporte. Y el que no tiene capacidad tiene un subsidio del 100%. Viaja gratis, sobre todo si tiene que conseguir trabajo. Es decir, esto hay que empezar a planificarlo y la tecnología pensarlo lo permite, con más minuciosidad. Claro. Ahora, ¿cómo se organiza en el caso de la clase media, por ejemplo, que contribuye de alguna manera a la recesión económica que tuvimos? ¿Qué quiero decir? Alguien que tiene que pagar una factura, por ejemplo, Tuni, de 10.000, 12.000, 15.000 pesos, que antes pagaba 2.000 pesos, quizá ajustándose, pueda llegar a pagarla. ¿Sí? Estoy hablando de una clase media estándar, con un sueldo No estándar. corresponde, 10.000 pesos de Bueno, luz. entonces, ¿qué Una pasa locura. ahí? Y bueno, pero si vos Una estableces locura. una sintonía fija, una sintonía fina, y alguien de la clase media dice, bueno, yo en función a la zona donde vive, por ejemplo, puede pagar, estimo, una factura de luz o de gas de 10.000, 12.000 pesos. ¿Puede pagar ajustándose? Probablemente sí, pero ajustándose, ¿qué implica? Que deja de comprar cosas que antes compraba. Y a Pero eso vuelvo a voy con repetir, la capacidad de compra depende de la que tiene capacidad clase contributiva. media. Porque hay gente que 10.000 pesos le significa poco. Claro, pero ¿cómo se establece? Es bastante difícil Bueno, igualmente establecer eso. porque esto hay que planificarlo, estructurarlo, pero yo diría, de cierto nivel salarial, digo 120.000 pesos para arriba, por Ningún ahí subsidio. a partir de ahí no hay subsidio. Claro. Podemos discutirlo esto, Claro. y opinar. Esto por ahí puede ser materia de Consejo Económico y Social,
donde los usuarios sean parte. Definir un nivel y a partir de ese nivel escalas. Y a partir de la escala, por el reducciones ingreso graduales. que tenga cada persona, digamos, ¿no? Cada grupo familiar también. Porque Claro, el que claro, gana 120.000 pesos probablemente tenga una prepaga que si antes pagaba 5.000 pesos, por ejemplo, hoy está pagando probablemente 10.000. Entonces, digo, toda su estructura de gastos aumentó y el pagar probablemente una factura de 10.000, 12.000 pesos del uso de gas implica que deje de hacer otro tipo de compras, no solamente porque se tenga que ajustar, sino que trato de analizar el efecto que tiene sobre el consumo, ¿no? La clase media en sí, por el caudal de dinero que maneja, también representa consumo, representa inyectar dinero en la economía en general. Sí, y eso desde se luego. detuvo y también por eso... Pero también es cierto que en cierto nivel para arriba, las mejoras escapan al dólar. Sí. Mientras que en la clase baja no hay dolarización. Y además hay un objetivo social. Hay que salir del hambre. Esto es básico, por eso se me preguntó cómo hacerlo. Digo, bueno, un esquema de mayores ingresos, un esquema de menor gasto y un esquema también donde la producción crezca, y si crece la producción hay recaudación. Claro. Y eso también. Había una manifestación que había hecho el CEO de una de las semilleras más importantes que hay en el país, diciendo, si cada uno de nosotros, de las grandes empresas, aporta el 1% de su producción, las empresas dedicadas a alimentos, dice, cortamos el hambre en la República Argentina. Sí, bueno, sí, desde ya. El 1% de su producción. Por eso ¿no? es un tema de voluntad. De voluntad, y de indudablemente. definición, ¿no? Sí. Definición. Ahora, lo que no cabe ninguna duda, que esto zafa desde la producción. Claro. Y yo lo explico en términos automovilísticos, hay que poner primera, segunda, tercera. Claro. Nadie llega a un punto en marcha atrás. Y la Argentina hasta acá estaba en marcha atrás. Estaba muy mal. Y esto hay que darlo vuelta, esto hay que frenar, sacar la marcha atrás y empezar a avanzar. Y en la medida que la economía avance, claramente me parece que ahí también hay recaudación y esta recaudación se puede repartir en orden a estos objetivos. ¿Le gustó la exposición de Guzmán? La primera Muchísimo, exposición. muchísimo. No solo me gustó a mí, porque por ahí que me guste a mí, que soy heterodoxo, pero anoche participé de un brindis en la Universidad de Lomas y algunos profesores que no estaban de acuerdo con el kirchnerismo me vinieron a felicitar por Guzmán. Me dice, ¿lo escuchaste? No, no lo escuché. Bueno, me pareció brillante, habló de política macroeconómica. Ojalá le vaya bien, o sea, causó un muy buen impacto, insisto, en sectores no kirchneristas, no peronistas. Así que daría la impresión de que tiene crédito. Bien, porque habló, lo que destacaban que habló de la economía real, digamos, Sí, no sí, prometiendo anuncios o fórmulas y... No, es que ser heterodoxo no significa descuidar los equilibrios macroeconómicos. Claro. Este es un debate que tenemos. Ellos nos imputan que vamos al desequilibrio. Sin embargo, pruebas al canto. Lo que han dejado, ¿no? Una economía, sí, como decía bien el señor, equilibrada. Sí, es en lo que el decía externo, pero Santiago a costa de Cafiero, el una jefe de recesión gabinete, ¿no? No vale brutal. el equilibrio fiscal si no hay equilibrio social. Claro, No tiene claro, ningún claro, sentido, ¿no? claro. Es el modelo a la chilena, ¿no? Claro. Que funciona bárbaro, con equilibrio, todo, pero la clase social mayoritaria está fuera. Exactamente. Guzmán habló de que no hay lugar en el 2020 para un brutal ajuste fiscal. Habló de la necesidad, por supuesto, de mantener el superávit en las cuentas y demás. Tuni recién le preguntaba, bueno, ¿cómo se hace también todo eso? ¿Cómo se hace o de dónde se saca el dinero? Yo lo planteé recién, o sea, digo, recaudando en los que más tienen. Sí. Si raspamos bien, hay muchos que están en zona de evasión, hay que traerlos al redil, por ahí otro nuevo plan. Es decir, dinero se puede sacar. Sí. Hablé de bienes personales. ¿Y la emisión? Que es Y algo la de lo que se habló mucho. emisión se puede hacer, miren, siempre y cuando, primero, hay que romper las multicausas. Insisto, una es el dólar. Está demostrado que uno no emite, el dólar se dispara y se disparan los precios. Uno no emite y hay puja distributiva y se disparan los precios. Uno no emite y hay retracción productiva y se disparan los precios. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para decir, bueno, ¿cómo hacemos la inversa? Y con emisión
Lo primero que se logra, que esto les va a agarrar un ataque a mis queridos amigos liberales, lo primero que se logra es activar el consumo, siempre y cuando la emisión vaya a las capas que hacen consumo. Claro. Ellos sostienen, mis amigos los liberales, que el problema es inversión. Pregunto, ¿es un problema la inversión en la Argentina? Ayer salió la capacidad instalada, 60%. Hay un 40% que está parado. ¿Qué es eso? ¿No es una inversión? Si activamos la economía, ¿no se pondría en marcha esa inversión? ¿Necesitamos a priori nueva inversión o que se ponga en marcha la inversión que tenemos? Y hay que arrancar por la inversión que se tiene. Y siendo pobre hay que poner en marcha lo que uno tiene. Indudablemente. Nadie puede cambiar el auto en pobreza, pero hacerlo funcionar. Claro. Digo, o usarlo de remis. Juan, muchas gracias. Un placer, Hasta como cualquier siempre. momento. Gracias. Gracias. Nos vamos a la 9 de julio.